En 1966, en la brumosa Inglaterra, la selección española llegó al Mundial como vigente campeona de Europa, Eurocopa 1964, con una plantilla que combinaba veteranos que habían dominado Europa con el Real Madrid y jóvenes talentos en su mejor momento. Se esperaba que la Roja lograra grandes cosas, con un estilo de juego basado en la habilidad técnica individual y un espíritu de lucha. Representaban a una nación futbolística en su apogeo a nivel de clubes, aunque el resultado final no fue el esperado. Con su eliminación en la fase de grupos, esa generación de jugadores, conocida como la generación Yeye del Real Madrid, combinada con estrellas que se habían marchado a Italia, dejó una huella imborrable. Han pasado casi 60 años desde aquel verano en Inglaterra, y el tiempo, como un río impetuoso, ha arrastrado la juventud de aquellos jóvenes. Algunos se han convertido en leyendas inmortales. Otros han optado por una vida de aislamiento, y otros han descansado para siempre en el abrazo de la Madre Tierra. Ahora, detengámonos a reflexionar sobre el tumultuoso viaje de las almas que crearon el orgulloso rojo de España en 1966. José Ángel Iribar fue una figura clave en la portería española en 1966. A sus 23 años, el joven Vasco, apodado El Chopo, era una barrera insustituible. Con su altura ideal, su largo alcance y su serenidad excepcional, Iribar no solo controlaba el balón, sino que dominaba el espacio con una majestuosidad excepcional. En ese torneo, aunque España fue eliminada prematuramente, Iribar jugó los 270 minutos, mostrando reflejos excepcionales y dominando la defensa, convirtiéndose en un sólido apoyo moral para sus compañeros ante los feroces ataques de Argentina y Alemania Occidental. Tras el Mundial de 1966, la carrera de Iribar se convirtió en sinónimo de una lealtad inquebrantable al Athletic Bilbao. Se convirtió en una leyenda viva en el estadio de San Mamés, con 18 temporadas de servicio, ostentando el récord de más partidos en la historia del club. Pero Iribar era más que un simple jugador, era un símbolo del orgullo vasco. Su imagen portando la icurriña, la bandera vasca, en el campo en 1976, cuando aún no estaba totalmente legalizada tras la dictadura, se convirtió en un momento histórico, convirtiéndolo en un héroe en los corazones de los vascos. Tras retirarse del fútbol, Iribar no abandonó el deporte, sino que se dedicó a entrenar y representar al club. Su vida fue una línea recta de dedicación, libre de escándalos y fanfarrias. Vivió con sencillez y humildad, al igual que su antiguo estilo de juego. La calma y la firmeza de El Álamo en la portería parecen reflejar a la perfección su vida. En el campo, era el portero más fiable fuera de él, el guardián de la llama de la identidad y la cultura de su tierra. Iribar es la prueba de que un gran jugador no necesita ostentación, solo sinceridad y lealtad. Hoy, a sus 81 años, José Ángel Iribar sigue viviendo con buena salud en el País Vasco. Aparece con regularidad en las gradas del estadio de San Mamés, respetado por generaciones de jugadores y aficionados como una figura paterna venerada. Su cabello se ha vuelto blanco, pero la mirada firme de El Chopo permanece inalterada, siguiendo cada paso del equipo que ha amado toda su vida. Manuel Sanchís Martínez, o Sanchís Padre, llegó al Mundial de 1966 en la cima de su carrera, a los 28 años. Lateral con espíritu de guerrero ofensivo. Hizo maravillas al marcar el primer gol de España contra Suiza. Con su estilo intrépido, agresivo y técnicamente impecable, Sanchís encarnó el espíritu del Real Madrid de la época, elegante pero tenaz. Fue uno de los jugadores clave de la generación Yeye, que ganó la Copa de Europa ese mismo año. La carrera de Sanchís continuó prosperando después de 1966 con el Real Madrid, ganando numerosos títulos de liga. Sin embargo, su mayor legado en el fútbol no fueron solo trofeos, sino una obra maestra tangible, su hijo, Manolo Sanchís. Lo educó hasta convertirlo en el legendario capitán del equipo real, creando la única pareja padre-hijo en ganar la Copa de Europa con el Real Madrid.
Tras retirarse, Sánchez optó por una vida relativamente privada, centrándose en sus negocios y apoyando la carrera de su hijo. Era un hombre de familia, estricto pero lleno de amor, que silenciosamente sentó las bases de una gloriosa familia futbolística. La fuerza y el sentido de continuidad son los hilos que unen a Sánchez como jugador y a Sánchez en su vida diaria. En el campo, supera obstáculos para que sus compañeros brillen en la vida. Allana el camino para que su hijo alcance la cima de la gloria. Es la personificación de un gran padre y mentor entre bastidores. Sin embargo, el ciclo de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte no perdona a nadie. El 28 de octubre de 2017, Manuel Sánchez falleció a los 79 años a causa de una embolia pulmonar. Su fallecimiento dejó un profundo dolor en la familia del Real Madrid. No solo fue un defensa excepcional, sino también el creador de una estirpe real en el fútbol español. Francisco Paco Gento fue una figura destacada, una leyenda viva incluso cuando aún jugaba. A sus 32 años, luciendo el brazalete de capitán, Gento fue el puente entre el glorioso pasado de los años 50 y el presente. El torbellino cántabro, cuya velocidad vertiginosa antaño aterrorizaba a Europa, ahora jugaba con experiencia y clase. Aunque ya no poseía las aterradoras explosiones de velocidad de su juventud, la presencia de Gento en el campo seguía siendo una pesadilla constante para cualquier defensa. Era el alma, el símbolo del deseo de ganar. Tras el Mundial de 1966, Gento continuó dedicándose al Real Madrid durante algunos años más, antes de retirarse, con un récord sin precedentes, el único jugador de la historia en ganar 6 Copas de Europa. Tras dejar los terrenos de juego, Gento llevó una vida tranquila y fue muy respetado. No se dedicó a una carrera como entrenador de élite, sino que se dedicó a ser embajador y, posteriormente, presidente honorario del Real Madrid tras el fallecimiento de su amigo Alfredo Di Stéfano. Gento vivió una vida ejemplar y humilde a pesar de poseer la mayor colección de títulos del mundo. Rara vez hablaba de sí mismo, siempre centrándose en sus compañeros y en el equipo en su conjunto. Hay un contraste interesante entre Gento dentro y fuera de la cancha. En la cancha, es rapidísimo y ruge como una tormenta, pero fuera de ella, es lento, amable y silencioso. Es como un árbol milenario que da sombra, testigo de los altibajos de la historia del fútbol mientras mantiene su serenidad. Pero entonces, incluso la leyenda de las leyendas tuvo que llegar a su fin. El 18 de enero de 2022, Francisco Gento falleció pacíficamente mientras dormía a los 88 años. Su fallecimiento marcó el fin de la era más romántica del fútbol mundial. Su legado no es solo una serie de récords imbatibles, sino también una lección de perseverancia y la humildad de un verdadero gran hombre. Amancio Amaro, apodado El Brujo, fue la estrella más brillante del ataque español a los 26 años en Inglaterra en 1966. Marcó el gol decisivo contra Suiza, y su deslumbrante y mágico regate por la banda derecha fue el arma más potente de La Roja. Amancio jugó con la improvisación de un artista callejero, pero también con la efectividad de un asesino. Representó a la generación Yeye con un estilo juvenil, libre y cautivador. La carrera de Amancio continuó prosperando, culminando con el premio Pichichi, máximo goleador de la liga y un papel crucial en la historia del Real Madrid. Pero sus contribuciones no se limitaron a jugar. Tras retirarse, se convirtió en el padre de la legendaria generación de la Quinta del Buitre de los 80, liderando la cantera del Castilla. Fue el mago Amancio quien formó a jugadores como Butragueño y Michel. Su vida personal estuvo entrelazada con su pasión desbordante por el fútbol. Era un hombre alegre y vital, siempre apreciado por su generosa personalidad, típica de un gallego. El talento y la capacidad de Amancio para inspirar en el campo se han traducido plenamente en su rol como profesor en la vida real. No solo enseña técnica, inculca confianza y pasión por el arte en sus alumnos. Amancio vive como juega al fútbol, siempre buscando la belleza y la creatividad en cada situación. Sin embargo, una triste noticia llegó un día de primavera. El 21 de febrero de 2023, Amancio Amaro falleció a los 83 años, tan solo un año después de asumir el cargo de presidente de honor del Real Madrid. El fallecimiento del mago deja un gran vacío, pero la magia que creó en el campo y en el banquillo será para siempre un cuento de hadas para las generaciones venideras.
José Martínez Sánchez, también conocido como Pirri, llegó al Mundial de 1966 con solo 21 años y era un apasionado. Marcó el gol de la victoria contra Argentina, un gol que demostró su valentía y su excelente oportunismo. Pirri no era un jugador ostentoso, encarnaba el espíritu de guerrero, la valentía. La imagen de Pirri jugando con una clavícula rota o con fiebre alta se convirtió años después en un símbolo de garra en el fútbol español. Lo más destacable de Pirri es el camino que eligió tras dejar el fútbol. Cursó estudios de medicina en secreto mientras aún jugaba al máximo nivel, algo impensable para los futbolistas. Tras retirarse, Pirri se convirtió en médico de pleno derecho, uniéndose al equipo médico del Real Madrid. Se casó con la famosa actriz Sonia Bruno, formando una pareja de oro en el mundo del espectáculo y el deporte de la época. La vida de Pirri es un equilibrio perfecto entre intelecto y fuerza, entre el glamour del fútbol y la discreta dedicación de un médico. La conexión entre Pirri dentro y fuera de la cancha es de curación y protección. Cuando juega, usa su fuerza para defender la portería. Como médico, usa sus conocimientos para proteger la salud de los jugadores más jóvenes. Es un guerrero de buen corazón, un héroe tanto dentro como fuera de la cancha. Hoy, a sus 79 años, Pirri sigue contribuyendo incansablemente al deporte. Tras la marcha de Amancio, fue elegido presidente de honor del Real Madrid. Mantiene su porte digno y su inteligencia aguda, y es un libro de historia viviente, testigo de las épocas más gloriosas del fútbol español. Su vida es una prueba contundente de que los futbolistas pueden convertirse sin duda en grandes intelectuales de la sociedad. Luis Suárez Miramontes, Luisito, fue la única estrella española de talla mundial que jugó en el extranjero, en el Inter de Milán, durante el Mundial de 1966. A sus 31 años, fue el único Balón de Oro, 1960, en la historia del fútbol masculino español nacido en España. En el campo inglés, Suárez era el arquitecto, el que marcaba el ritmo, distribuyendo el balón con pases largos y precisos. Jugaba con la cabeza, con elegancia y gracia, un completo contraste con la ferocidad de sus compañeros. La carrera de Suárez está estrechamente ligada a la gran época del Grande Inter en Italia. Tras retirarse como jugador, se convirtió en un talentoso entrenador y, posteriormente, en un agudo comentarista de fútbol. Vivió la mayor parte de su vida en Milán, Italia, donde fue venerado como un santo. Suárez era un hombre directo, sin miedo a decir la verdad, pero siempre con un porte caballeroso. Vivió una vida próspera y plena, pero a veces también se sentía solo debido a la nostalgia, ya que fue el expatriado más exitoso en la historia del fútbol español. La fineza y la visión de futuro de Suárez sobre el terreno de juego reflejan fielmente su personalidad fuera de él. Un individuo reflexivo que siempre ve lo que otros no ven. Es un artista entre guerreros, un sabio de la fe futbolística. Sin embargo, toda melodía melodiosa llega a su fin. El 9 de julio de 2023, apenas unos meses después del fallecimiento de su compañero Amancio, Luis Suárez exhaló su último suspiro en el Milán a los 88 años. La muerte del arquitecto dorado fue una pérdida tremenda no solo para España o Italia, sino para todo el mundo del fútbol. Se llevó consigo al más allá los secretos del pase atemporal y la belleza pura del fútbol ofensivo. Ignacio Zoco, del Español, en el Mundial de 1966, personificó la fuerza y la tenacidad en el mediocampo español. A sus 26 años, con su imponente estatura y su larga zancada, Zoco era como una atalaya que custodiaba la defensa. Jugó los 90 minutos de los 3 partidos, centrándose en sus labores defensivas, las entradas y la recuperación de balones sin jugadas ostentosas. Zoco fue un fiel guardián, sentando las bases para que brillaran figuras como Amancio y Suárez. Su solidez y disciplina eran características típicas del Real Madrid durante la era Yeye. La carrera de Zoco estuvo dedicada por completo a la camiseta blanca del Real Madrid hasta su retirada. Pero lo que más recuerda el público de Zoco es su matrimonio de ensueño con la famosa cantante María Ostis.
La combinación de un futbolista robusto y fuerte y una cantante dulce y refinada creó una pareja de ensueño en la España de los años 70. Zoco era conocido como un caballero educado y humilde. Tras retirarse como jugador, decidió no ser entrenador, sino delegado de partido del Real Madrid durante casi 20 años. Era el hombre que saludaba a los jugadores en el túnel de vestuarios, símbolo de la hospitalidad y la tradición del club. Hay un contraste interesante en la vida de Zoco. En la cancha, era una roca firme y resuelta, pero fuera de ella, era un esposo romántico y un entrenador cariñoso y afectuoso. Dedicó su vida al servicio, desde las labores defensivas en el campo hasta la administración del hogar en su vejez. Sin embargo, esa dedicación llegó a su fin el 28 de septiembre de 2015. Ignacio Zoco falleció a los 76 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Su fallecimiento, poco después de dejar su puesto como delegado de partido, dejó a la afición del Real Madrid devastada. Partió, llevándose consigo la imagen de un leal veterano que se mantuvo fiel hasta su último aliento. Francisco Fernández Rodríguez, o simplemente Gallego, llegó a Inglaterra en 1966 con 22 años. A pesar de su corta edad, se aseguró un puesto como titular en los 3 partidos gracias a su potente estilo de juego y su físico ideal. Gallego no era el tipo de central que jugaba con la inteligencia de Sánchez, jugaba con fuerza, decisión y una excelente capacidad aérea. En ese torneo, fue uno de los pocos puntos fuertes de la defensa, un talento en ciernes que se estaba convirtiendo en un futuro pilar del equipo. Tras el Mundial, Gallego se trasladó al Barcelona y se convirtió en una de las mayores leyendas de la historia del club catalán. Era considerado un gigante de la defensa, reconocido por su resiliencia y liderazgo. Su carrera fue larga y duradera, y presenció los altibajos del Barça antes de la era Cruyff. Tras retirarse, Gallego llevó una vida relativamente tranquila en su Andalucía natal. Participó en el desarrollo de la cantera y aparecía ocasionalmente en eventos para exjugadores. Era respetado por su franqueza, características propias de la gente del sur de España. La inquebrantable fuerza de Gallego en el campo reflejó su vida. Fue un sólido pilar de apoyo para su familia y un símbolo de lealtad para su afición. Evitando la atención mediática, Gallego optó por una vida tranquila, disfrutando de su vejez entre los naranjos y olivos de su tierra natal. Hoy, a sus 80 años, Gallego sigue vivo y coleando. Es uno de los últimos testigos vivos de la generación dorada del Barcelona de los años 70 y de la selección española de 1966. Aunque el fútbol moderno ha cambiado considerablemente, la imagen de un defensa central férreo, que jugaba con pasión y serenidad, sigue siendo una valiosa lección para las generaciones futuras. Luis del Sol Cascajares, apodado Sette Pulmoni, Siete Pulmones, por los italianos, fue el motor inagotable de España en el Mundial de 1966. A sus 31 años, Del Sol era una estrella que ya se había labrado un nombre en la Juventus. Aportó una energía desbordante al torneo, moviéndose por todo el campo y conectando defensa y ataque. Aunque España fue eliminada pronto, la tenacidad y el espíritu de lucha de Del Sol en los 2 partidos que disputó es innegable. Era la combinación perfecta de la técnica española y la disciplina táctica del fútbol italiano. La carrera de Del Sol fue una gloriosa trayectoria en 3 grandes clubes, el Real Betis, el Real Madrid y la Juventus. Fue el primer jugador español en alcanzar un éxito tan rotundo en la Serie A. Tras retirarse, regresó a su antiguo hogar, el Real Betis, donde ocupó diversos cargos, desde secretario técnico hasta entrenador. Es considerado el mejor jugador del Betis de todos los tiempos, un icono de la ciudad de Sevilla. Su vida se caracterizó por la sencillez y la humildad, siempre rechazó los elogios excesivos y prefirió ser recordado como alguien que siempre lo dio todo por el equipo. La perseverancia y dedicación de los 7 pulmones en el campo son un reflejo de quién era fuera de él. Se dedicó por completo al fútbol, a su familia y al club que amaba. Fue un puente entre las culturas futbolísticas española e italiana, allanando el camino para que los jugadores jugaran en el extranjero.
Sin embargo, el 20 de junio de 2021, Luis del Sol falleció a los 86 años. Su fallecimiento dejó un dolor inmenso en ambas naciones futbolísticas. La afición del Betis y la Juventus se inclinó ante su ataúd, despidiendo a una leyenda que dedicó toda su vida al atletismo y a contribuir incansablemente. Joaquín Peiró, apodado El Galgo, por su paso largo y su elegante velocidad, llegó al Mundial de 1966 en su mejor momento con el Inter de Milán. A sus 30 años, era uno de los atacantes más modernos de su época. Alto, técnicamente dotado y extremadamente inteligente. En los 2 partidos disputados en Inglaterra, Peiró demostró una gran fineza en el manejo del balón, aportando un toque extravagante y romántico al juego de su equipo. Formó parte del legendario Grande Inter, donde aprendió a ganar con la máxima eficiencia. Tras una brillante carrera como jugador en Italia y con el Atlético de Madrid, Peiró se convirtió en un entrenador de gran éxito, especialmente durante la etapa que llevó al Málaga a la victoria en la Copa Intertoto. Era famoso por su caballerosidad al margen, tranquilo, reservado, pero increíblemente perspicaz. Fuera del campo, Peiró era un hombre de familia, con una vida privada y evitando las controversias. Sus jugadores lo respetaban como una figura paterna y un sabio mentor. Siempre creyó que el fútbol era un juego de intelecto, no solo de fuerza bruta. La gracia e inteligencia de El Sabueso en el campo se traducían en su agudeza y serenidad en la vida. Nunca dejó que las emociones se impusieran a la razón, manteniendo siempre un equilibrio admirable. Peiró es un modelo de jugador que supo adaptarse con éxito tras su retirada, preservando su reputación gracias a su noble carácter. Sin embargo, la trayectoria de este elegante caballero llegó a su fin el 18 de marzo de 2020. Joaquín Peiró falleció en Madrid a los 84 años tras un largo periodo de deterioro de su salud. Su fallecimiento se produjo en plena pandemia, lo que agravó la profunda tristeza. El fútbol español perdió a uno de sus hijos más ilustres, un hombre que imprimió elegancia a cada jugada sobre el terreno de juego. Severino Reija fue un caso único en el fútbol, un jugador de un solo club durante toda su carrera. En el Mundial de 1966. Con 27 años, era el lateral izquierdo titular de España, conocido por su velocidad y sus carreras ofensivas por la banda, una cualidad relativamente nueva en aquel entonces. Reija aportó dinamismo a la banda en los 2 partidos que disputó. Fue un miembro clave de la generación dorada del Real Zaragoza, apodada Los Magníficos. Tras su fracaso en Inglaterra, Reija dedicó toda su carrera al Zaragoza hasta su retirada. Rechazó numerosas ofertas atractivas de grandes clubes como el Real Madrid y el Barcelona para quedarse en el equipo de su ciudad natal. Tras retirarse, Reija no se dedicó a ser entrenador, sino que optó por una vida tranquila, lejos de los focos. Se convirtió en un aficionado fiel, siempre siguiendo al equipo desde la grada. Su vida es un canto a la lealtad y a la satisfacción con lo que tiene. El compromiso inquebrantable de Reija con la línea de banda en el campo encarna su absoluta lealtad fuera de él. En un mundo del fútbol cada vez más comercializado, la historia de Reija es un hermoso recordatorio de su amor puro por su equipo. No necesitó muchos títulos glamorosos para ser recordado. Se le recuerda por dedicar su corazón a un solo lugar. Hoy, a sus 86 años, Severino Reija disfruta de un tranquilo retiro en Zaragoza. Se le considera la mayor leyenda viva del club. Cada vez que juega, recibe un aplauso atronador de la afición. Es la prueba de que la felicidad a veces no reside en conquistar el mundo, sino en vivir plenamente donde uno pertenece. Marcelino Martínez Cao, a menudo llamado simplemente Marcelino, llegó al Mundial de 1966 como un héroe nacional. 2 años antes, su espectacular cabezazo contra la Unión Soviética había asegurado la victoria de España en la Eurocopa de 1964. Sin embargo, en Inglaterra, en 1966, solo jugó un partido y no pudo repetir ese milagro. No obstante, la calidad de Marcelino como delantero letal
Con su excelente posicionamiento y capacidad de cabeza, aún inspiraba respeto entre los rivales. Él, junto con Reja, eran los representantes de élite de los Magníficos de Zaragoza. La carrera de Marcelino se vio significativamente perjudicada por las lesiones, lo que lo obligó a retirarse prematuramente a los 29 años. Sin embargo, su vida después del fútbol ha sido muy plena. Regresó a su Galicia natal, donde vivió una vida sencilla con su familia. No ambicionaba poder ni fama, sino que encontraba la alegría en las cosas sencillas del día a día. Aún les cuenta a sus hijos y nietos la historia de su gol de oro de 1964, sin arrogancia, sino con el orgullo de quien un día hizo historia. El momento de brillantez de Marcelino sobre el terreno de juego contrastaba marcadamente con su vida tranquila. Dedicó toda su gloria a ese cabezazo hace años, solo para luego optar por dar un paso atrás y vivir como una persona común. Fue un héroe sin capa, un hombre que trajo alegría a toda una nación, pero eligió la soledad para sí mismo. Ahora, a sus 84 años, Marcelino vive en su ciudad natal. Se mantiene sano y con una mente brillante. La afición española aún menciona su nombre cada vez que la selección nacional compite en torneos importantes, como símbolo de suerte y gloria. Es una leyenda viva, un testimonio de que un gran momento puede definir una carrera, pero la actitud define a una persona.